Foro, el valor del conocimiento. La bancarización, los medios de pago para efectos de las deducciones, de los costos, de los impuestos descontables y de los pasivos. ¿Qué tema tan difícil? Ya su implementación desde el 1 de enero del año 2014 y todavía algunos se preguntan si falta reglamentación, si hay excepciones, si lo tienen que aplicar. Por eso invitamos a Forum Debates a unos grandes tributaristas a que nos expliquen sobre este tema. Doctor Javier García, bienvenido a Forum Debates. Muchas gracias, Mauricio. De nuevo, feliz de estar aquí con un grupo tan selecto. Muchas gracias. Doctor González, feliz de que nos acompañe. No, el placer es mío. Mil gracias por la invitación, doctor. Doctor Campo, gracias por venir a esta invitación. Doctor Mauricio, gracias por la invitación y un placer estar acá con mis compañeros. Muy bien, miremos qué nos dice la Administración de Impuestos en reciente oficio sobre este tema. La aplicación de los medios de pago o bancarización del artículo 771.5 del Estatuto Tributario no requiere decreto reglamentario y aplica sin excepción desde el 1 de enero del año 2014. Doctor Javier, ¿qué es la bancarización? Mire, la bancarización es una de las situaciones que pone al Estado en control del efectivo. ¿Qué ha ocurrido en Colombia y en muchos países de Sudamérica? Entiendo, de que la gente, para evitar pasar por los bancos, sobre todo por la amenaza del 4 por mil, ha decidido tener como banco el colchón. O ha decidido lo que ha ocurrido en muchos lugares, no quiero decir los nombres, todo el mundo lo sabe, de un cheque casi al portador, con 20 endosos. Se acaba el cheque. Se acaba el cheque y sigue rodando. ¿Qué ocurre con eso? Entonces ahí se reúnen la gente evasora, también la gente que no puede hacer pagos en pueblos, porque hay lugares de Colombia donde no hay bancos. También hay lugares donde la gente necesita la plata en efectivo. El sector minero, usted va a pagarle un cheque por allá en una montaña, es muy complicado. Entonces, ahí se junta gente de todo el estilo. Lo cierto es que el Estado está en la decisión de controlar los medios de pago y lo va a hacer a través de los bancos. Ya vamos a mirar qué tan bueno es eso y si eso se puede aplicar de manera general, porque el Estado le tendría que garantizar a los pueblos donde no hay banco que haya banco. Que haya sistema bancario. Que haya sistema bancario para poder hacer. De lo contrario, los está condenando a un mayor pago de impuestos. Lo está condenando a un mayor pago de impuestos y a pesar de que se diga, ¿sí me entiende? Está poniéndole un cortapisas a un medio de pago como el efectivo, ¿sí? Entonces yo creo que el control debe ser por otro lado. El control no tendría que ser de esta manera. Y sobre todo cuando nace el decreto, es que no va a haber 4 por mil cuando eso ocurra y resulta que no es así. Entonces mire que la gente, que una persona que va a hacer un retiro porque va a comprar determinada cosa y usted sabe que tiene que pagar el 4 por mil y que aparte de eso está amenazado de no reconocerle los costos de deducciones por esa situación, yo creo que genera desazón en la población y la desazón en la población genera evasión y esa evasión genera lo que nosotros conocemos, injusticia social, y esa injusticia social se va dando a cositas que estamos resolviendo en otra parte de tiempos pasados. Entonces yo creo que el Estado deberá hacer una sana reflexión, ¿sí? Pero entre sana reflexión y todo, eso es aplicable como lo vamos a ver enseguida. Pero está vigente la norma. Sí. Doctor Wilmar Campo, ¿desde cuándo se encuentra vigente esa norma? Bueno, digamos que la ley 1430, que fue la que creó el sistema de bancarización, dispuso que... 2010, ¿no? Del 1430 2010. del 2010. Existe la norma, para los que sepan, para los que digan, a mí no me habían contado. Del 2010. Del 2010 dispuso que empezaba a regir a partir del 1 de enero del año 2014. Hoy está vigente. Hoy está vigente. Todas las personas tienen que verificar ese artículo, el 771-5 del estatuto, y no podrán pagar en efectivo porque tendrán problemas con las deducciones. ¿Cuál es el problema, doctor Wilmar, que existe con esas deducciones? Mire, doctor, eso tiene varios problemas. Uno, hicimos una ley de bancarización sin bancos.
Sí. ¿sí? Eso es lo primero. O con bancos caros. O con bancos, además. Y muy ese es el limitados. segundo. Porque la transaccionalidad de Claro. los bancos dejaría a muchas personas inclusive sin su capacidad para vivir. Claro, porque y en ese tema no se ha querido meter el gobierno nacional, no ha querido reglamentar, regular el tema de esos costos que implican ir al sistema financiero. Viene el otro agravante, que lo dijeron en las motivaciones de la ley, se dijo que sí hacía la bancarización, pero que el gravamen al movimiento financiero se iba a bajar gradualmente. Ya sabemos que eso ni hoy ni mañana, y yo diría que nunca. Eso va a ser casi que imposible. Una vez el gobierno tiene eso metido dentro de su presupuesto, va a ser imposible que lo baje. Lo estamos diciendo desde que salió, desde que lo dijeron en la misma ley 1430 de esta progresividad. Entonces, tiene esos inconvenientes, además de lo compleja de la norma para aplicarla, por lo que ya acabamos de ver y por otras situaciones especiales. Por lo que uno diría, hombre, en una sana lectura de esta ley, esto habría que reglamentarlo. Miren ustedes que las leyes se reglamentan por dos razones fundamentales. Uno, porque el legislador así lo disponga, diga, vea, se tiene que reglamentar, que no es el caso de esta ley 1393 y no es el caso de este artículo 771-5, que habla pues de estos pagos a través del sistema financiero. Pero viene una segunda parte y es que el gobierno la debe de reglamentar cuando la ley genere tanta confusión que sea difícil su aplicación. Y aquí nos la pasamos reglamentando, generando una cantidad de decretos en lo que no hay necesidad, en aras de confundir y con un solo objetivo recaudador, y ahora que lo necesitamos, no nos dan ese honor de explicarnos cómo aplicamos unas situaciones bien complejas como las que hay en esta norma. ¿Qué medios de pago, doctor Javier, son posibles usar en vez del efectivo para poder tener impuestos descontables, poder tener costos, deducciones y pasivos? Todo lo que son tarjetas bancarias, todo lo que pase por el banco. ¿Sí me entiende? El banco, el ¿Tarjetas de cheque, débito? tarjetas de débito, Tarjetas de crédito, los cheques a primer beneficiario. beneficiario. Muy bien. Sí. Con restricción. Con restricción. ¿Transferencia? Es decir, transferencia ¿También? porque ¿Consignación? entra por consignación también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente va a tener que utilizar el sistema bancario. ¿Sí me entiende? El sistema bancario colombiano está muy citadino, pues por los problemas de orden social, que eso es otro paseo. Entonces, ¿qué ocurre en un pueblo donde no haya un banco cerca? ¿Qué hace una empresa para pagarle a sus trabajadores si no lo hace en efectivo? Y recuerde que en esas empresas de los pueblos la mano de obra es el 50 o 60%. ¿En qué queda esa empresa? ¿Sí me entiende? No, además que mire, doctor, que por allá un informe del DANE que dice que alrededor de 800 municipios en Colombia no tienen ni siquiera un agente bancario. Entonces yo pregunto, ¿quién habla por ellos? Y yo voy a decir una cosa. Nosotros. Sí, por nosotros. Sí. ¿Quién habla por nosotros? Yo pregunto, ¿dónde está el defensor del contribuyente? Esa es una pregunta que hay que hacer. Es decir, él existe, Sí. pero existe para determinadas cosas, no sé para cuáles. Para los que no crean que esta norma se encuentra vigente, mire lo que dice la Administración de Impuestos en un reciente oficio. De la lectura del inciso final del artículo 771-5, se tiene que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2014. Doctor Campo, ¿cuál es la consecuencia de que una persona pague en efectivo y no pague por cheque a primer beneficiario, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, consignación? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, en aplicación del artículo primero de esta ley tendríamos que ese pago en efectivo no será deducible, digamos, afectará sus deducciones en cuanto a que restringe la posibilidad de que se haga el pago por medio del efectivo. Va a generar un grave problema para los contribuyentes porque, como lo mencionamos hace un momento, va a encarecer su tributación, se va a encarecer su presión tributaria como consecuencia de la no aplicación del pago electrónico, con los problemas que ya hemos mencionado que existen para la posibilidad de acceso a la banca, que es muy restringida en la mayoría de municipios de nuestro país. ¿Qué pasa con los costos y deducciones, doctor Wilmar?
Si es que mire que el efecto inmediato para este primer año, o sea, año 2014, O sea, para la próxima Ya. declaración. ya lo que va Tanto corriendo. de los naturales Ya está como de las cerrando. normas jurídicas. Ya está Ah, cerrando. Todas, Ya está pasó, cerrando. ya pasó. Por eso ya lo que pasó, 10 pasó. Los que no meses habían de daño. enterado y están enterando, pues 10 ya meses de daño, lo sí. que haga es multiplicar. Porque lo único lo que se refiere a esta norma en esta progresividad de ese castigo, porque esto es un castigo, es que de esos pagos en efectivos, lo mínimo que se va a perder es la deducibilidad del 15%. ¿De qué? De lo que yo pague en efectivo. Eso es lo mínimo que se pierde. Pero esto hay que compararlo con 100.000 VTs, menor valor de los tres, o con el 50%, óigase, de total de los costos y gastos. Y según el concepto de la administración, esos costos incluyen la venta de activos fijos. Sí, no, es una locura. No entendieron inclusive la pregunta en el oficio. Incluso entienden como costo las compras de activos fijos y demás. Exactamente. Yo creo que ahí sí la administración tiene que revisar totalmente ese oficio en ese aspecto. Doctor García, fuera de cámaras, usted me decía, oiga, aquí hay un problema con el IVA y con el pasivo, porque todos hemos hablado de costos y deducciones. ¿Y el IVA? ¿Qué Mire, pasa cuando- con el IVA descontable cuando se paga en efectivo? Cuando usted lee la norma, le dan los porcentajes, pero de costos y deducciones. Así es. Pero la norma principal, que es la base, porque usted sabe que entre un artículo hay también temporalidades, especialidades. especialidades. Así es. El artículo empieza diciendo como especialidad y habla de los costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Pero cuando hace la proporcionalidad solamente habla de IVA e impuestos descontables. Solamente habla de costos y deducciones. De costos y deducciones. No habla nada de pasivos De e IVA. impuestos descontables. Entonces, en la inquietud que nosotros manejamos, nos ponemos a pensar, bueno, Entonces todo el IVA que se pague en efectivo no será descontable. no será descontable. Según una Sí. lectura desprevenida de la norma. Desprevenida. Y lo No otro, hay gradualidad. Y el otro problema es, vamos a poner un escenario donde lo que le da a usted no deducible por efecto de la bancarización son 20 millones. ¿Cuáles gastos escoge? Digamos, lo que hemos quedado claros ahora, gasto en efectivo. Pero yo hice gasto en efectivo que tienen IVA, Sí, gastos en efectivo que no tienen IVA. sí. Unos y otros tienen retención en la fuente. ¿Sí me entiende? sí. Entonces, el operador, el que está realmente haciendo la situación, el contador que está en la empresa para ir a decirle al jefe, tremenda noticia, va a tener que escoger. Yo diría, si a mí me preguntaran, yo escogería los gastos Que no tiene. tienen IVA. Sí, Porque me para no perder arrastrarían los el dos, IVA. Para no Claro. perder los dos. Me sí, arrastrarían el IVA. Pero ahí es donde uno dice, ¿dónde está el reglamentario? Claro. ¿Por qué no nos Lo explican echamos eso? de menos. Eso sí Lo lo echamos de menos. necesitamos. Además, Porque después nos van a decir que estamos evadiendo. Claro. Sin duda, sin duda. Y estamos La leyendo la presunción, norma. Sin duda. que es O lo que pidiendo estamos la hablando. devolución de un IVA al cual Así no es. tenemos derecho porque Ajá. no estaba bajo los criterios de el artículo 771 Lo 5 otro, de Mauri, bancarización. cuando vamos a hacer la conciliación, vamos a tener que decir gastos no deducibles por efecto del artículo 107 o de los artículos, o por legalidad, por el hecho de no tener soporte, bueno, por todos los requisitos de fondo. Y otro que va a decir gastos no deducibles y costos por efecto de la bancarización. Sí, correcto. Es un nuevo escenario, ¿no es cierto? Uno de carácter probatorio y el Sí. otro de carácter sustancial. Sí, señor. Dos discusiones que tendremos que dar seguramente después sobre este tema. Una cosa importante, ¿y qué pasará con los pasivos, doctor Wilmar? ¿Qué hacemos con ellos? Pues echamos de menos nuevamente la reglamentación. La reglamentación del pasivo. Porque es locura. que efectivamente entramos en un oscurantismo, digámoslo así, legislativo, porque deja la puerta abierta a pensar de que entonces tendríamos que limitar esos pasivos, con el consecuente ánimo de determinar un patrimonio líquido que va a ser base para el nuevo escenario de impuesto al Claro, patrimonio. ya no estamos tomando entonces la renta, sino que estamos hablando es de las diferencias patrimoniales, ¿no? Ahí tenemos una situación bien clara y es, señor, se armó el galimatías. Mire y verá, vamos a tener unos pasivos que no van a entrar a la comparación patrimonial. Correcto. No Vamos a tener- no entran porque fueron recibidos en efectivo. En efectivo. Es decir, a usted le prestaron 10 millones de pesos en efectivo. Como usted los recibió en efectivo, entonces no los puede tener como pasivo. Pero si va a tener el activo allá,
Claro, el activo Con va el a que estar de los 10 compró. millones y no va a Bueno, tener el renta por pasivo. Va a tener el pasivo. Entonces va a haber una renta por Bueno. comparación patrimonial por el pasivo que usted sí recibió Ahí tenemos el y que primer está como activo. Ahí tenemos el primer agujero negro en la comparación patrimonial. De otro agujero que vamos a tener que hablar, y usted lo proponía ahora con toda claridad, de otra cosa vamos a tener que hablar es qué renta líquida vamos a colocar para la comparación patrimonial. Sí. Vamos a colocar la renta líquida que viene de la renta ordinaria, vamos a colocar el de la del imán cuando escoja uno de los dos, o Hoy más. cuando se va para el imán. Es que a Pero mí no se me metan en esas honduras, doctor Javier, que nos dan aquí las 2 de la mañana, doctor. Ese es el agujero negro. Hablando de ese tema, miren ustedes entonces lo que pasa con el tema de pasivos. Una pregunta, ¿requerirá algún tratamiento especial a aquellas personas que definitivamente no puedan recibir cheque, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos con eso? Es que indudablemente esa reglamentación debe permitir manejar ciertos escenarios excepcionales. No nos podemos olvidar que nuestro país tiene un componente agrario importante. No nos podemos Minero. olvidar que el tema agrario, el tema minero, está asociado a una crisis institucional de seguridad donde la banca no ha hecho presencia y donde el acceso a los sistemas bancarizados hace casi que imposible darle cumplimiento a esta aplicación y por tanto la reglamentación sí debería decirnos esos caracteres excepcionales que tendrán que manejarse porque no podemos, yo defiendo la norma en el sentido de que se quería luchar contra ciertos fenómenos de narcotráfico, testaferrato, pero también hay que entender la realidad de nuestro país. No nos Eso podemos es pasar de lado de esa realidad. Es decir, muchas veces el gobierno reglamenta o el Congreso legisla desde Bogotá sin pensar lo que está ocurriendo en nuestras regiones apartadas del país. Entonces, ¿qué pasa con un campesino al que le queremos pagar un jornal? ¿Qué le pasa? Y decirle, vaya mi hijo y abra una cuenta. Entonces el campesino dice, es que van a sacar el 4 por 1000, me gano 616.000 pesos, 10.000 de tarjeta. 10.000 de tarjeta. No, si le pagan un jornal de 20.000 y abre la cuenta, entonces le sacan los 10.000 de la tarjeta, los gastos bancarios, el gasto de retiro en el cajero en una ciudad que queda a 10 horas de camino de donde está. Y encima lo cuelgan en el camino. Pero que le van a colgar si no le queda nada. doctor. Doctor Wilmar, ¿y qué hacemos con los gastos menores? ¿Qué hacemos con las cajas menores? No, es que mire que ahorita lo decía el doctor Wilmar Campo. Hicimos una norma de un país muy diferente al Colombia. Entonces son La dos hicieron en un realidades escritorio en Bogotá. diferentes. O en Medellín, o Eso en lo dijo usted, Barranquilla. doctor, Puede pero que es sea así. Guaxito, Sí, o sea, le decimos en un escritorio en Bogotá, una norma que sacamos de un país muy diferente al de nosotros, donde sí hay bancos en todos los municipios o en cualquier parte. Y mucha nosotros seguridad. claro, y nosotros tenemos una situación diferente, es decir, realidad, por Dios, para poderlo aplicar, porque la norma tiene que ser posible de aplicar, esta norma es imposible de aplicar. Hay unas partes, ya ustedes lo han mencionado, pero miren, no nos vamos a la montaña, no nos vamos a los sector minero, quedémonos en la ciudad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con las cajas menores? Como está la ley, hay que pagarlas por medio del sistema financiero. 50 pesos le de pedimos la fotocopia. cuenta Sí. al señor del bus y le decimos, Además- tranquilo, ahorita a las 3 de la tarde el mensajero va y le consigna. Así es, Vale más así la es. vuelta del mensajero que el bus. ¿Cómo le ¿Qué parece? hacemos con los peajes? Con los peajes. Las ¿Qué hacemos con el tractomulas taxista? que salen de aquí de Medellín. No, con una fotocopia de 50 pesos. Hay que pedirle la cuenta del banco para consignar los O hacerle 50 la pesos. transferencia que vale entre 1.000 pesos y 3.000 pesos, depende de la 1.250 entidad pesos. bancaria para pagar la ¿Cómo fotocopia le parece? de 50 pesos. Ese es el escenario en el que estamos. Definitivamente, señores, en el tema de bancarización nos falta mucho por cortar. Le pedimos a la administración que por favor reglamente el tema, pero que lo reglamente con base en las verdades que tiene nuestro país. Ojalá en esta próxima reforma tributaria, que vamos a debatir seguramente la próxima semana, aquí en Forum aparezca algo sobre ese tema. La información que tenemos es que no va nada sobre el tema de la bancarización. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan, doctor Javier, doctor Wilmar, muchas gracias por acompañarnos en Forum Debates. Doctor Ochoa, muchas gracias. A usted muchas gracias por tenernos en Sobre cuenta. estos temas, sobre temas de actualidad y temas académicos, puede consultar nuestra página web aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.